I know it was right to sink her, and I would do the same again. En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes, digamos, la señora Thatcher fue, y como otros que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo, nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos. Ese partido había que ganarlo por la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de las madres de los chicos que murieron en Malvinas. No nos rendimos, cesó el fuego. Fue el último día de resistencia en las islas porque la resistencia aún continúa. Bueno, fijaros en las últimas manifestaciones que ha habido en Argentina contra el gobierno de Milei, se han visto caracterizadas por la violencia de la policía, a excepción del Día de la Memoria del 24, que fue súper masiva. Pero los miércoles, igual como hirieron a Pablo Grillo cuando hubo un montón de gente, ¿no?, sobre todo de aficionados de fútbol apoyando, ya veíamos la represión y sobre todo contra los fotógrafos. Y fijaros, ¿no?, en la última mani, incluso en la anterior ya vimos cómo atropellaron a un periodista. Bueno, pues fijaros a otros fotógrafos el momento en el que atropellan a un periodista. Bueno, no quieren que cubran la represión, ¿no?, de la policía represora de Bullrich contra los manifestantes y los ciudadanos que los apoyan. Le pega como, no sé, una patada o algo, o le atropella con la moto. Parece que con un hueso roto, comentan. Bueno, aquí lo explican mejor. Estamos intentando ver. ¿Hay alguien que están asistiendo, Marina, de lo que podemos ver con tu compañero? Bueno, en la semana pasada ya vimos otro, pero lo más grave, más todavía que esto, es esto, como dice Arili Jalat, esto es grave. Despidieron al fotógrafo cuyo trabajo permitió identificar al gendarme que disparaba a Pablo Grillo. Esto es gravísimo, muy, muy grave. Como, bueno, ¿qué estado democrático hay? Claro, si destapan, ¿no?, quién es la persona que ha herido de gravedad incumpliendo la normativa, pues lo hecho, ¿no? Es tremendo. El 31 de marzo despidieron a Calo Fotograma, Caloyan. Lo vamos a seguir para apoyarlo. De Cultura de la Nación, Caloyan fue el fotógrafo que sacó esta foto del Cabo Guerrero en la manifestación de apoyo a los jubilados. Guerrero fue quien disparó la granada de gas lacrimógeno que hirió en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo. Es decir, que quieren impunidad para los tipos que cometen crímenes de este tipo, ¿no? Aquí también lo explican. Y yo te voy a confesar que con todo lo que ha pasado y la historia que tiene este país y la historia del fotoperiodismo y cabeza, ahí yo tuve miedo. Yo dije, ¿qué? ¿Mando esta foto? ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a pasar con mi trabajo? Pensé en mi esposa, en mi familia, en Cuba, en un montón de cosas. ¿Y sabes qué, compadre? Pensé que dije, no. Pensé y me acordé, cosa que me pegó un montón cuando vi las fotos de mi colega, de Grillo, tirado en el piso, que por hacer una foto tenía la cabeza abierta. Y pensé que si eso me hubiese pasado a mí y Grillo hubiese tenido esa foto, la de gendarme lo hubiese dado. Así que el miedo no me inmovilizó. Y dije que sea lo que sea, y esa foto tiene que salir y no tengo que guardármela. Así que fue eso. Acabo de decir algo impresionante, que dijiste, tuve miedo, pero después en un momento dije, Grillo hubiese hecho lo mismo si el herido era yo. Digo, ¿existe esa solidaridad entre ustedes que debe ser necesario, obviamente, en la calle? Yo hice calle también y sé lo que es, pero existe esa solidaridad, el cuidarse, ¿no? Sí, obvio, nos cuidamos. A ver, ese día de la represión, ya yo tengo varias, digamos, marchas encima y represión y en la cancha. Por ejemplo, en un momento determinado vino Rodrigo Abad, que es un colega fotógrafo reconocido de AP, me agarró por el brazo y me dijo, no andes solo. Y es más, los colegas que le hicieron fotos, Grillo en el piso, hicieron 2 fotos y enseguida vieron cómo asistirlo. O sea, sí, yo estoy recontra orgulloso del gremio de Argra, donde pertenezco, de la profesión que tengo, y eso también me llevó a decir, mira, cuando empezó este gobierno, que digamos, yo tengo un nombre en las redes, que empezaba a poner mi foto, que todo, de todas las cuestiones de las marchas, yo pensé hacerlo con un seudónimo. Y después dije, no puedo ser tan cagón. Honrar mi profesión es ir a poner el cuerpo en la calle. Entonces eso es lo que me movió, más allá que todo. Bueno, pues así está el mundo, así está el gobierno de Milei, lo echaron por esa foto. Pero el miércoles pasado, que estuvimos en directo, bueno, por cuestión de tiempo tampoco
os dije, lo dejamos para el viernes y así vemos un poco también cómo evoluciona. De hecho, vamos a revivir lo que pasó el día, ¿no? En memoria de los veteranos de la guerra precisamente de las Malvinas, algo sagrado para los argentinos, y que este tipo pisotea y, bueno, pues ya sabéis que idolatran a la responsable, ¿no? de ese crimen, de los crímenes, ¿no? El bombardeo del buque, ¿no? Que había cientos de personas, ya volvía. Y a traición lo hicieron. Margaret Thatcher, que también ha salido la fotografía que tiene de él y de Ronald Reagan. Y fijaros lo que dice, ¿no? Dice que espero que algún día los habitantes de Falkland, de las Islas Malvinas, voten para ser argentinos. Así como que él no va a hacer nada para que cambie. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Pues nada, él piensa que a ver si algún día los de Malvinas quieren ser argentinos y así no hay que hacer absolutamente nada. Bueno, una de las cosas más llamativas de esta semana, Juan Luis González, que estuvo aquí, el escritor del Loco, os recomiendo la entrevista si no la habéis visto. En el despacho presidencial, una mesa cerca de su escritorio, Javier Milei tiene esto, una foto de Margaret Thatcher, la criminal detrás del hundimiento del buque General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas. Amiga Thatcher, ¿cuál es el problema? Ha dicho Milei. Bueno, pues esto ya lo dijo incluso en campaña electoral. Y fijaros esta tipa, que es el enemigo público número 1 de Inglaterra, por cosas como esta, ¿no? Lo haría de nuevo. El archivo de Margaret Thatcher afirmando que volvería a asesinar a los 323 argentinos del crucero General Belgrano, pese a que se encontraba fuera de la exclusión de guerra pactada. Es decir, estaba en un territorio donde no se podía usar fuego, pero que esta señora lo hizo a traición y lo volvería a hacer. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message it changed direction and he asked for verification, he couldn't believe it. I'm sorry, what did you say? Commander Rayford Brown demanded reconfirmation, did he not? I do not. I know when we gave the order to sink, and that is all in the public domain. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Bueno, pues ahí está, y a pesar de ello, incluso en el debate electoral, esto es lo que dijo Milei. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro del Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre. Alemania y Cruyff. Bueno, es que no sabe, es decir, un argentino que diga, que confunda Alemania con Cruyff como si, decir que es holandés. En fin, es que vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador, o con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos. Bueno, es tremendo. Bueno, ¿qué pasa? El día de las Malvinas es un día sagrado. Ahora intentaré poner algún vídeo, más que explicaroslo yo por qué, pero creo que lo vais a entender. Pero luego todo este mundo cipayo que rodea a Milei, el propio Milei, pues son antipatria, ¿no? Las Malvinas no son argentinas, las perdimos en la guerra, basta de nacionalismo, bien por Macri tratando de que en plata acordando con UK. Bueno, claro, ahora todos han salido, ahora que están en el gobierno, todo el honor y la gloria al día de nuestros veteranos y caídos en las Malvinas. Bueno, ha cambiado bastante el relato y el desprecio a los veteranos sigue. El día anterior de esto hicieron un evento donde no fue nadie del gobierno, incluso en el evento pues no dejan entrar a algunos veteranos que están muy, muy enfadados, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Ustedes son excombatientes? Sí, señor. ¿No pueden entrar? No. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Porque había una lista y la cortaron, sí. Y los que no están en... Perdón, acá está la... Perdón, discúlpame. Y los que no están en la lista no pueden entrar. Bien. A pesar de haber estado en Malvinas. Sí. ¿Cómo se sienten hoy en ese sentido? Y es un acto, no sabemos para quién, porque para nosotros evidentemente, o para homenajear a nuestros muertos no es. Así que... ¿Tu nombre cómo es? Eduardo Barreiro. ¿Vos qué hiciste en Malvinas? Era de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10.
Y acá como vos hay otros compañeros también acá. Era un soldado de la compañía de comunicación americanizada 10. Bien. ¿No les dijeron nada? ¿No les dijeron si hay alguna posibilidad que puedan entrar? El año pasado estuvimos en este acto al lado del presidente. Bueno, el año pasado estuvieron, no, por lo que sea. Fijaros porque, y esto es noticia de ayer, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció penalmente a Javier Milei, según Ramón, cometió el delito de traición, conspiración para traición y violación de deberes de un funcionario público. Bueno, debe ser por no defender la argentinidad de las Malvinas, pero incluso votantes suyos, pues decían que no tenían palabras por el comportamiento suyo. Aparte se fue a Estados Unidos, puso un tweet de Queen, una banda británica, como es la de Friend, Be My Friend. Bueno, esta como que, no sé, ahí cada uno lo interpreta de una manera, pero hubo varias cosas que no, aparte del discurso y de toda su oratoria, la foto de Thatcher, un acto donde no estuvo los funcionarios. En fin, están bastante cabreados los veteranos de guerra. Sí, y ahora que veo las imágenes y escucho todo lo que pasó en la Plaza San Martín, no tengo palabras. No tengo palabras. La verdad que fue muy feo. ¿Qué querés que te diga? La verdad que muy feo. Yo a este hombre lo voté en segunda instancia, obviamente, con muchas ilusiones, como dije hoy. El 60% de los argentinos lo votó. Y haber escuchado esto, la verdad que me dejó completamente desorientado. Ahora, ¿no? En este momento. No esta mañana. Esta mañana, bueno, sí me molestó ese comentario. Pero haber escuchado esto ahora, nada, esto es mortal. Esto no tiene perdón. Bueno, yo creo que se refiere en todo esto a lo de que esperemos a que ocurra o no ocurra todo esto. Atención a esta explicación para ir poniendo en antecedentes. Esta es la historia, ¿no?, de las Malvinas y Argentina. Fijaros. Bougainville, que fue un marino francés, arriba a las Islas Malvinas y conforman lo que es el Puerto Luis, en honor al Luis de Francia. Esa composición de marinos eran de Saint-Malon, que se los denominaban maulines, de ahí la derivación de Malvinas. ¿Qué es lo que hace España? Inmediatamente inicia acciones diplomáticas para expulsar a Francia. Esto nos lleva a un conflicto bélico porque había un pacto de familia en ambas coronas. Por lo tanto, fíjense paradójicamente, un 2 de abril de 1767, España se retira de Puerto Luis y España conforma lo que es Puerto Soledad. Eso, a través del derecho de herencia, es un derecho soberano argentino. ¿Cuándo empieza a jugar su papel Inglaterra en las Islas Malvinas? Lo hace un año más tarde de Francia, en 1765. Ellos arriban y conforman Puerto Egmont. ¿Qué es lo que hace España? Reclama. Y se libra inmediatamente la orden de que se retiren de Puerto Egmont. Y esto se da a un acuerdo denominado de Macerano, que está en el Archivo General de la Nación, que está presentado en las organizaciones de las Naciones Unidas. Y un 10 de junio de 1770, Gran Bretaña se va de Puerto Egmont. El general San Martín, en el momento de librar las batallas de la independencia, emite una misiva pidiendo que se liberen los prisioneros de Patagones y de Malvinas al coronel Beruti para que sean puestos a disposición del Ejército Libertador. En 1820 izamos por primera vez nuestra bandera nacional en las Islas Malvinas. Porque en 1831 la fragata Lexington estadounidense nos destruye Puerto Soledad. Nosotros podemos repeler esa acción. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Hace base en Río de Janeiro, le avisa a Inglaterra de que teníamos un sistema de defensa endeble y ahí tenemos la usurpación dolorosa del 3 de enero de 1833. Una contienda bélica que inicia un 2 de abril, un cese al fuego, porque no le tenemos que llamar rendición, no tenemos que morder el anzuelo de la desmalvinización, por favor se los pido. No nos rendimos, cesó el fuego. Fue el último día de resistencia en las islas, porque la resistencia aún continúa. Porque miren, ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la casta? La casta es el extranjero que nos quiere comprar, pero más casta aún es el criollo, el argentino que nos quiere vender. Todavía el imperialismo británico norteamericano nos quiere aplastar como las hormigas. Pero ¿sabe una cosa, señor presidente? Los argentinos somos como las hormigas, porque sabemos de invasiones. Como esos 649 héroes, el pueblo argentino va a defender el hormiguero hasta la muerte. Bueno, hay un poco de historia, digo, porque bueno, el imperialismo ha funcionado como ha funcionado, pero creo que es importante eso. Y luego, obviamente, esto es una cuestión emocional. Aquí hay un vídeo que publicó Ricardo Quintela, que es el gobernador de la provincia de La Rioja, que pone el foco en lo que fue emocionalmente la guerra de las Malvinas. 16. ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. Recuerdo que esto fue en dictadura y fue prácticamente el final de la dictadura, pero obviamente fue una manera, ¿no?, de unir
porque la crisis económica era brutal durante la dictadura, una manera que le interesaba a la dictadura, aunque lo engañaron, ¿no?, cómo iba la guerra, pero que era una manera de unificarse contra un enemigo extranjero y, claro, todo el mundo apoyó, como es lógico, ¿no?, a los veteranos y a los guerreros, casi todos jóvenes, incluso voluntarios, como estáis viendo, de esta edad. Y fijaros la gestión de la dictadura también, del apoyo que lanzaban los argentinos a los combatientes. Bueno, como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa que se necesite. ¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur? Por eso mismo quiero ir. Estos pibes tienen 18 pirulos. Y lo mandaron a miles de kilómetros de la casa para defender a la Argentina. Y fueron con coraje. Corre. Pero hay algo más peor todavía, amigo. Qué bárbaro. El frío que se hizo. ¿Sabés lo que hizo la vieja? Como tantas viejas del país. Cazó las agujas de tejer, mi vieja. Y empezó a tejer. Fuimos todos a hacer una cola para donar cosas. Donábamos lo que podíamos. Los más ricos donaban más, los más pobres donábamos menos. Pero todo donar. Tiempo después nos encontramos que no se les llegó nada a los pibes. No les llegó nada. Estaban en la frontera, luchando, con los pies congelados, la mano congelado, e iban para adelante. Mientras que acá, estaban todos calentitos. Calentitos y chupando whisky y choreándose todo lo que había donado el pueblo argentino. Y nos seguimos olvidando de esto. No sé, no sé ustedes, muchachos. Pero que hay que acordarse de eso. Digamos que de una manera u otra la guerra de las Malvinas fue el final de la dictadura porque se sumó la crisis, las mentiras, ¿no?, que le daba el país y luego pues la mala gestión incluso de la ayuda, ¿no?, que se mandaba y que daba. Pero sobre todo hay, digamos, si hay algo épico o emocional, fue la revancha desde el fútbol en el Mundial y que yo creo que construye un poco la retórica nacionalista argentina de orgullo, aunque sea deportivo, con la derrota, con esa parte criminal de Margaret Thatcher asesinando o disparando en una zona que no era de conflicto bélico y que, bueno, pues entre otras cosas está, sí, una cosa lo deportivo, luego lo político y luego la arenga, ¿no?, que hizo Maradona antes de ese partido en el Mundial del 86 contra Inglaterra. Saltó la bolilla de Inglaterra, pensar por los chicos de las Malvinas. Ese partido había que ganarlo por la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de las madres de los chicos que murieron en Malvinas. Mandar a los chicos de 17, 18 años a pelear a Malvinas fue una carnicería. Yo no confundo el deporte con la política y menos con una guerra que nos dio tanto dolor. Pero yo veía a mi compañero que daba más y quería dar más yo para ese partido. Y a Inglaterra que nos habían matado a muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda. Y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder, que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es mandar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me jode, ¿no? Ganando le podíamos atenuar el dolor a muchas madres que perdieron hijos en Malvinas. Bueno, imaginaros lo que supone a los que son más nacionalistas en Argentina. Bueno, casi todos son nacionalistas, todos sean de izquierda o derecha, todos con la bandera argentina. Y esta semana Santiago Cuneo, que es la persona más nacionalista, le hicieron una entrevista. Vamos a poner solamente 2 vídeos porque ya es tarde. Os pongo este y os pongo el último de los que tenía preparado. Estuvo en Gelatina, uno de los programas que solemos hacerle raid. De hecho, hoy le podemos hacer raid si está en directo. Y entrevistaron a Santiago Cuneo, que, bueno, ya dijo algunas de las cosas que ya dijo antes en Pandemia Digital. Os recomiendo la entrevista si no la habéis visto, cuando estuvo Santiago Cuneo. Y que dijo cosas que harían caer el gobierno, pero que de momento algunas se saben, otras no, que incluso explica, ¿no?, por qué de momento no la suelta. Pero vamos a escuchar 2 fragmentitos. Más conoce a Milei, que lo conoce hace más tiempo, sacando el velo de lo público. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo estás viendo, destruido, digamos? Absolutamente destruido. Pasa 16, 18 horas encerrado en una habitación, que es su vida tradicional, desde antes de que le tocara esta situación. Es un personaje esquizofrénico, es un personaje bipolar, es un personaje que se quiebra fácilmente.
que el Fondo Monetario o Donald Trump le preocupan menos que Cuño diga que voy por él. O sea, su escala de situaciones o de vulnerabilidad no están dadas en el poder del ejercicio del cargo que ocupa, sino en sus debilidades personales. Y cuando yo apunto a sus debilidades personales que conozco, tiembla. El resto le parece un juego, cree que es una cuestión lúdica y que está frente a una pantalla de videogames jugando a ser presidente y a sacarse fotos. Entonces, y lo entretienen con estas pelotudeces de inventarle premios por una cuestión de que lo tienen que sacar de la Argentina, de la situación de tensión, alejarlo, para que no explote esquizofrénicamente, como le pasó hace 8 días, que en la Quinta de Olivos empezó a los gritos a pedir por Conan a la noche y tuvieron que ir a darle clonazepam y la hermana ir a calmarlo porque los gritos se escuchaban hasta Avenida Libertador. Bueno, ese es uno. Ahí, esto, algo que ya dijo aquí, le preguntó Pedro Rosenblatt si que le extrañaba que él fuera a manifestarse apoyando al colectivo LGTB y le explicó por qué. Tienen que ser acompañados, y más cuando un energúmeno que miraba, por lo menos hasta que me lo confesó a mí, en sus dispositivos electrónicos tenía pornografía infantil, que era Milei, los acusa de pedófilos a alguien por el simple hecho de considerarlo homosexual igual pedófilo, no tengo otra cosa que marchar con ellos. A ver, es un delirio. Primero, que él sea quien acuse de pedofilia a alguien. Y segundo, que lo haga con una intención tan nazi y fascista y delirante de vincular orientación sexual con delito. O sea, yo no vivo en esa Argentina. Bueno, y algo que creo que es la verdad, o cuándo saldrá a la luz ese material, porque estoy hablando de otro material aparte de las cosas que han dicho, pero que lo tiene ahí, que lo destruiría. Y le hace esa pregunta y le responde esto. Todo lo que yo tengo de Milei va a aparecer cuando las condiciones objetivas y subjetivas del hartazgo social favorezcan la caída del gobierno, ni un minuto antes. Porque si no tenés un loco como Moreno Pichetto que te dicen que se caiga Milei, que viene Villarroel, y yo no voy a ser funcional a que después de Milei, que es Martínez Dios, llegue Videla de la mano de Villarroel. Señores, se tiene que ir todo el gobierno. Es la caída del gobierno, del poder ejecutivo, presidente y vice. Yo no voy a ser funcional a los intereses de los genocidas detenidos por lesa humanidad que quieren poner a Villarroel en la presidencia. Entonces, la sociedad todavía no está en condiciones de hastío porque todavía no le tocaron el bolsillo. Todo lo que yo tengo de Milei va a aparecer... Bueno, va a esperar al momento adecuado. Bueno, yo creo que está ya la cosa bastante tensa, ¿no? En fin. Bueno, espero que hayáis entendido también, bueno, los argentinos lo entienden perfectamente, pero fuera de Argentina también cuesta, ¿no? El tema de las Malvinas, lo importante que es, y que esta gente son pro Thatcher o pro Estados Unidos, igual que con los aranceles, estaban todos contentos y diciendo que gracias a las gestiones de Milei habían conseguido el arancel más bajo, cuando toda la región, Colombia, Chile, Uruguay, todos con gobiernos de izquierda, también tienen el 10%. Pero bueno, en fin, ¿se lo creen ellos mismos o se engañan a sí mismos? En todo caso, creo que también era interesante contaros todo esto. Veremos cómo evoluciona la Argentina de Milei, que tiene mucho frente abierto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.